Shalom, shalom para todos los hermanos. Soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Como siempre y como venimos acostumbrando en la Keilah, siempre los comienzos de semana nosotros estudiamos la primera parte de la Parashá, la primera Liyá. Como sabemos, hoy es el día de estudiar la Parashá Shoftim, que significa jueces. Y este texto, como siempre, aparece en Deuteronomio 16, 18 en adelante. Pero antes de nosotros estudiar, vamos a elevar una oración al cielo para que el Eterno tome el control de esta reunión, nos dé el entendimiento y nos dé el discernimiento necesario para comprender qué es lo que vamos a tocar el día de hoy. Ok, vamos a ir donde están los hermanos que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ir donde están los hermanos de Gutu Meeting y los hermanos de Facebook. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar nuestra oración. Abba, en este momento nos presentamos delante de tu presencia por intermedio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dándote la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú te la mereces. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos las gracias por habernos hecho partícipes de los pactos, de las promesas, Señor, de habernos dado una identidad y mostrarnos el camino que debemos seguir. Te damos las gracias, Señor, por un nuevo día más de vida, Señor, y pedimos que en esta semana, Señor, seas tú el que vaya marchando al frente de nosotros, Señor, abriendo los caminos, porque sabemos que si tú abres puertas, Señor, nadie las puede cerrar. En este momento, Señor, como pueblo tuyo, nos entregamos delante de ti para que tomes el control de nuestras vidas. Suplicamos, Señor, para que nos des la revelación de tu palabra, nos abras los oídos espirituales, Señor, para entender tus mensajes. Pedimos, Padre, que seas tú guiándonos y seas tú guiándome, Señor, poniendo las palabras en mi boca, en mi mente, Señor, para poder sembrar una buena semilla. Y te suplico, Señor, que si viene de parte mía o de hombre, cada palabra que salga de mi boca, Señor, caiga al suelo y nunca germine. Pero si viene de parte tuya, Señor, te suplico que seas tú tocando los corazones de todos los hermanos, Señor, y seas tú ayudándolos, Señor, a seguir y a entender esta palabra para poder hacer lo que tú nos has dejado, de impartir el mensaje del reino sobre toda la tierra y hacer discípulos en todas las naciones. Pedimos, Padre, que seas tú guiándonos en esta corta reunión, seas tú hablándonos, Señor, y seas tú dándonos la instrucción. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la roca de nuestra salvación. Amén y amén. Como estábamos diciendo, hoy estamos estudiando la Parashá Shoftim, comienzo de semana. Vamos a abrir nuestras Biblias, Deuteronomio 16, 18 en adelante. 16, 18 en adelante. Ahí van a encontrar lo que les decía. La palabra como tal, Shoftim, significa jueces. Jueces. Los jueces, ¿qué es lo que hacen? Dictaminar una ley. Ok, pero vamos a leerlo desde el comienzo para empezar a entender y sacar los contextos que tanto necesitamos. Deuteronomio 16, 18 en adelante. 16, 18. En adelante. Les recuerdo a los hermanos que preguntas para el final, los que nos acompañan conectados. Deuteronomio 16, 18 en adelante. Ya. Bendito el Eterno. Dice la palabra así: designarás jueces y escribas para ti en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te da, conforme a tus tribus, para que ellos juzguen al pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho, no harás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y tuerce de la declaración de los inocentes, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia, para que vivas y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Dios te da. Amén y amén. Bendito el Eterno. Entonces, ¿qué entendemos acá? Lo primero que dice la palabra es que nosotros debemos, o el pueblo siempre general debe tener jueces y oficiales. Debemos nombrarlo. Cada pueblo, por eso dice, cada tribu debe tener jueces. ¿Para qué? Para seguir normas. Alguien que nos empiece a guiar. Si nosotros analizamos los primeros 3 versículos de la Parashá de esta semana, nos hablan, primero, habla de la necesidad de justicia. ¿Por qué? Porque este valor despreciado en cada territorio se ha visto que ha llegado el momento hasta de ser
increíble. Nosotros no sabemos, porque cada día estamos más lejos de una justicia. Cada vez todo el mundo hace lo que quiere, cada vez el mundo tuerce la palabra, paga testigos, paga jueces, para así poder manipular las leyes que están establecidas tanto en el país, y nosotros a conveniencia también a veces torcemos las leyes que el Eterno nos ha dejado. Dice la palabra que jueces y policías o oficiales pondrás en tus puertas, jueces para que administren justicia y no se vendan al poder del turno, policías que cuiden a la gente de la delincuencia y no que se transformen ellos mismos en los principales sospechosos y colaboradores, porque ese es el dilema. Para eso son los jueces, no que se tuerzan al veredicto, sino que tengan la capacidad de discernir, que sean equitativos en el momento de juzgar, y no que cuando vean el problema o cuando vean el acto caigan y ellos mismos entren en el camino de este criminal. El segundo texto, el segundo versículo, ustedes vieron que también habla de la corrupción, aquella que vemos que en términos bíblicos dice que enceguece los ojos de los sabios y distorsiona la palabra de los justos. Porque si nosotros vemos cuando hay corrupción o cuando hay algo malo en el corazón, es cuando las leyes del Eterno o las leyes de los hombres se desvían del propósito para lo que están establecidas. El ejemplo que estábamos poniendo, acá se ve mucho lastimosamente en Colombia cuando llevan a juicio a personas, y ese juicio puede ser desviado del caso si hay economía para poder pagar, y si no hay economía sabemos, y si él también es inocente, ahí sí le cae todo el peso de la ley y dejan actuar conforme a la voluntad del hombre, porque tienen una mente y un corazón corrupto. El tercer versículo habla de algún tema muy importante que nosotros debemos entender. En esta Biblia, o casi en la mayoría de las Biblias, se lee como nosotros lo leímos, el 18:20, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia. Pero el versículo es un versículo famoso que todos los sabios lo estudian día y noche, porque dice Sedek, Sedek, Tirdof, o sea, justicia con justicia perseguirás. Justicia con justicia perseguirás. Esto nos recuerda que los medios para lograr este valor sagrado también deben ser justos. No como siempre hemos estado acostumbrados, el fin justifica los medios. No, la palabra es clara, justicia con justicia perseguirás. Si tú persigues la justicia, la vas a alcanzar. No, el fin que tú estás haciendo justificas a donde quieres estar. ¿Por qué? Porque nos estaríamos alejando del propósito del Eterno. Bueno, ya entendiendo este pedacito, dice, ¿qué es un juez? Lo que le estábamos diciendo. Juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá y la Alajá o a las leyes de un país. Tenga muy claro eso. Vuelvo a repetir. Juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá, a la Alajá o a las leyes de un país. ¿Quiénes son los oficiales o policías? Son los que ejecutan las órdenes del juez. Y esto van de la mano. El juez no hace mucho sin un cuerpo de oficiales, un cuerpo de policía que los apoye para que sus órdenes se cumplan. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Por eso la palabra es claro que en ninguno de los dos debe haber corrupción. Porque si en el policía es corrupto, no puede acatar las órdenes del juez. Y si el juez es corrupto, va a desviar al policía o al oficial. Entonces, ya entendiendo esto, sabemos que el pueblo de Israel tenía un Sanedrín, pero a veces era un Sanedrín pequeño, uno mediano, uno grande. Y los sabios o entendemos que cualquier pueblo con menos de 120 residentes, miren, tenía una corte judicial con 3 jueces. Estos jueces tenían competencia para decidir sobre disputas financieras,
pero no sobre casos relativos a la vida y a la muerte. Todos los pueblos con por lo menos 120 residentes tienen un pequeño Sanedrín, es decir, una corte compuesta por 23 jueces con poderes para dictaminar veredictos capitales en el área del monte del templo. Y sabemos que el templo se dividía en 3 cortes judiciales. Acordémonos que esa ley viene ¿desde cuándo? Desde cuando Yitro fue a visitar a Moche, y Moche vio que legislaba, Yitro vio que Moche legislaba para todo el mundo, y el que le dijo, pondrá cabeza sobre miles, sobre cienes y sobre 10. Y esa es la ley que debe establecerse. Por eso, ¿qué es un Beit Din? Un Beit Din de 23 jueces es el que está a la entrada del monte del templo. Antes de llegar, entre más pequeño sea el caso, están más afuera. Pero a medida que el caso era más fuerte, iban entrando más. Un Beit Din de 23 jueces a la entrada de la Zara. Ese es un lugar ya antes de llegar al lugar santo. Y el gran Sanedrín, que acordémonos que es donde estaban todos los 72 ancianos, o los 70 jueces, incluyendo un presidente. Eso lo conocemos y eso se nombra casi en la palabra del Eterno con el Sanedrín. En la época de Yeshua, que su presidente, ¿quién era? Gamaliel. Todo eso es quienes se reunían diariamente en una sala del Beit Hamidash. ¿Para qué? Para dictaminar las leyes que deberían cumplirse de acuerdo a lo que estaba estipulado en la Torá. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a entender acá? Los jueces eran apoyados por policías o shoftim o oficiales quienes ejecutaban las decisiones de los jueces. Un candidato al puesto de juez era evaluado, póngale cuidado, un candidato al juez era evaluado en profundidad en 3 áreas muy importantes para que él pudiera ejercer esto en esas épocas. Primero, conocimiento de la Torá. Segundo, inteligencia y capacidad para juzgar. Estos eran los 3 capacidades. Conocimiento de la Torá, porque si tú no tienes Torá, no puedes tomar una decisión correcta, porque la va a interpretar como hombre y va a desviar a la gente de acuerdo a su pensamiento de hombre. La inteligencia para poder analizar el caso. Y la capacidad de juzgar, porque sabemos que debemos tener un grado más conectado con el Eterno para poder tomar la decisión. Un ejemplo claro, acuérdense lo que hizo una vez Salomón cuando le llevaron el caso de un bebé. ¿Qué él dijo? Él tomó la decisión correcta y dictaminó un caso y salió victorioso. Utilizó las tres normas que estamos haciendo para poder estipular el decreto como debía llevarlo. Y ya cuando no hay capacidad, o ya cuando nosotros no sabemos cómo determinar el camino correcto del mandamiento, lo vemos cuando Moche hizo la pregunta, cuando el Eterno vio que el pueblo, o cuando alguien salió a recoger leña en un Shabbat, y él que dijo, ¿qué voy a hacer con este? Y el pueblo dijo, ¿qué íbamos a hacer? Él fue y le preguntó al Eterno cómo debía reaccionar en ese momento. ¿Y qué mandó a decir el Eterno? El Eterno mandó a decir no, que lo apedreen y lo lapiden porque está incumpliendo el mandamiento del Señor. Se ha impurificado. ¿Sí ven? Todo eso es lo que nosotros debemos entender para qué son con estos jueces. Si nosotros vamos a este caminar o al dictamen de los jueces, debemos saber que se dividen en 2 partes. Primero, decidir específicamente la controversia o discriminar a una persona en cuestiones civiles, políticas o domésticas. O sea, saber decidir qué camino tomar. Y el ejemplo más claro está en Deuteronomio 25.1. Deuteronomio 25.1 dice, si la gente tiene una disputa, busca una solución en la corte y los jueces dictan una decisión al favor del justo y condenarán al perverso. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de decidir. Acuérdense que el primer paso para que uno pueda decidir, dice que uno debe escuchar a 2 testigos, 2 o 3 testigos. Eso nos deja entender que tú no puedes juzgar a nadie sin escuchar las 2 versiones. Si escuchamos las 2 versiones y están en controversia, hay que pedir discernimiento al Eterno o una tercera opinión. Y esto es para todos, hermanos. Cuando vengan a hablar, la palabra quiere decir la shon hará de tu hermano o de tu hermana,
de tu familiar, no juzgues antes de tiempo. ¿Cierto? Si una persona sabia y sea una persona de Torah, dictamina lo concreto o dictamina el camino correcto. Escucha las dos versiones. Porque si esa persona está hablando mal de ti o te está juzgando, también va a hacer lo mismo contigo, pero en otro lado. Acordémonos que nosotros debemos ser sabios en el momento de elegir, al momento de opinar y al momento de designar o de enseñar o de guiar. Porque si nosotros solamente prestamos nuestro oído derecho, creo que la balanza se va a desviar. ¿Ok? Nosotros debemos tener la capacidad, como estudiantes de Torah, como hijos del Eterno, de tomar o de poner la balanza equitativamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No pongas la balanza a favor de uno, sino pon la balanza a favor siempre, a todo el tiempo, de la persona que vas a juzgar o vas a mirar. Porque a veces nosotros como hombres nos equivocamos y solamente escuchamos una versión, y con esa versión acabamos la persona que tenemos al frente, la enterramos en vida. ¿Cierto? Dice la palabra y claramente, voy a saltarme esto porque seguiré ahorita más adelante porque ya voy a tocar este tema. Dice la palabra más, si ustedes leyeron, voy a devolverme un poquito acá. Dice el verdadero versículo, Chofetín, Besholetín, Titen Leja. ¿Qué es lo que quiere decir verdaderamente ese versículo? Dice, jueces y oficiales pondrás para ti. Para ti, o sea, primeramente que te juzguen a ti. O sea, primeramente júzgate a ti y después juzgas con equidad a los de al frente. Deja, eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que dice esto? Nosotros debemos entender que para ti implica ser capaces de juzgarnos con honestidad, reconocer primeramente los aspectos que debemos de mejorar antes de juzgar a los demás. Antes de nosotros dar un juicio incorrecto. Acordemos lo que una vez dijo Yeshua allá en Mateo 7:3 al 7:5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Vas a juzgar? ¿Te crees juez en la tierra? Primero analiza si tienes la capacidad con esos 3 puntos que te dije. Sabiduría, conocer la Torah y tener la capacidad de juzgar. Y si sabes Torah, lo primero que debes saber es que debes escuchar 2 partes. De resto, mejor silencio. Entendiendo esto, dice, no mires la paja del ojo ajeno, mira más bien la viga tuya antes de nosotros dictaminar algo. No seas juez. Más bien analízate. Dice Juan 8:15-16. Ustedes sigles, mire, por eso les decía, ustedes juzgan simplemente por normas humanas. Y yo no paso juicio sobre nadie. Y si en verdad yo fuera a pasar juicio sobre alguien, mi juicio sería válido. Porque no soy solo yo el que juzgó, sino yo y el que me envió. Y aún en la Torah de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí y también el Padre que me envió. ¿Qué es lo que debemos hacer? 2 testigos. Porque si nosotros juzgamos sin escuchar o sin analizar ya la carrera, siempre vamos a juzgar con normas humanas. Y mira lo que dice allá Levíticos 19:15 para analizar. No harás injusticia en el juicio. Un juicio no es principalmente que estemos en un estrado y tengamos abogados y todo. Nosotros también podemos dictaminar un juicio contra una persona o contra nosotros mismos. Por eso dice, primero para ti, nombra jueces. O sea, primero mira qué es lo que tienes en tu interior y después sí, juzga.
los que tienes al frente. Y si vas a juzgar, primero ten testigos, porque si no, juzgarías con mente humana. Y mira lo que dice el 19:15. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Es un mandamiento. Nosotros no debemos favorecer a alguien porque sea su amigo, porque sea su padre, porque sea su mamá, porque sea su hermano, porque sea su esposo. Nosotros verdaderamente debemos ser equitativos en este camino. Debemos verdaderamente analizar cuál es el camino, cuál es la decisión que nosotros debemos tomar. Dice, póngale cuidado para que los que solamente escuchan a una persona y juzgan. Deuteronomio 19:15. Un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido si solo hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Amado hermano y hermana, ¿cuántas personas debemos escuchar para dictaminar un juicio? 2. Si hay 3, bendito el Eterno. Si hay 1, ese juicio es inválido. Estamos colocando cosas que no deben ser. Entonces, si nosotros juzgamos, o si nosotros analizamos, o si nosotros vamos a ser jueces, la pregunta acá es para todos. ¿Cómo te gustaría que te juzguen a ti? Eso es para pensarlo. ¿Hacen lo mismo con los demás? ¿Crees que es más fácil juzgar a los demás que juzgarte a ti mismo? Y si vas a juzgar, ¿qué aspectos deberías mejorar para ti? ¿Qué aspectos tú deberías cambiar? Porque la primera palabra dice, nombra jueces y oficiales, lejá, para ti. Después sí, para los pueblos. Y sabemos que cada pueblo tenía su Sanedrín, como lo estábamos viendo. Entonces, hermanos, esto es lo que nos deja ver la Parashat Shoftim. Que antes de tú juzgar, antes de nombrar jueces, poner instituciones, primero júzgate a ti, analízate a ti. Mírate a ti si verdaderamente estás andando en el camino que debes andar y tienes la capacidad de ser un juez. Porque para ser un juez debemos ser congruentes en lo que hacemos. Por eso dice, no juzgues. Si vas a juzgar, primero mira la paja que tienes en tu ojo. Porque si tú vas a decir al de frente que si tan cortos o por qué no te pones si, tú te los estás poniendo. No eres un juez. Por eso la palabra antes de comenzar es muy importante entender esto del Shoftim. Porque Él nos manda primeramente a analizarnos a nosotros. Si tú no guardas mandamientos, ¿qué te hace sentir o qué capacidad tienes para juzgar a los demás? Entonces, debemos pensar este momento o analizar si verdaderamente estamos siendo los que juzgan. ¿O somos esas personas de un corazón humilde que primero nos analizamos para seguir el proceso del Eterno y después sí podemos tomar el camino? Entonces eso es para pensar, hermanos. Por eso dice, limpia para ti, analízate tú. Ya entendiendo todo esto y viendo lo que el Eterno nos manda, después nos dice la palabra. ¿Qué es un juez? También pensamos que un juez es un legislador. Juez, gobernador, que da la ley. O sea, decide controversias y también decide la ejecución de la ley religiosa, política, social, temprano o tarde. Y esto es muy importante. Si nosotros analizamos, entonces hemos visto que hay jueces para que todo funcione equitativamente. Eso es lo que nos dice. Que no se debe corromper y que debe andar conforme
al propósito que fue diseñado. Si tú ves, también nos muestra que antes de pasar a ser juez debemos analizarlo. Pero ahora vemos otro juez en este caminar, que es el que ejecuta o es el que da sentencia a la ley religiosa, política o social. Si ustedes lo ponen a ver, ¿qué era lo que hacía Moche? Vamos allá a devolvernos a Éxodo 18:13. Ya saliendo de lo que el Eterno primeramente nos enseña de cambiar nosotros, ahora vamos a seguir viendo qué es lo que pasa acá. Dice, al día siguiente Moche se sentó para resolver disputas para el pueblo, mientras el pueblo estaba alrededor de Moche desde la mañana hasta la noche. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moche en ese momento? Legislando, sacando leyes para que el pueblo pudiera tomar el camino correcto, para que el pueblo pudiera andar conforme a la voluntad del Eterno y no se pudiera dividir o se alejara. Mira lo que Moche estaba dando a conocer. Moche estaba, cuando él legislaba, daba a conocer primeramente que todos los estatutos. Éxodo 18:16 dice, cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otro y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. ¿Qué es lo que hace el juez? Juzgar con las leyes y enseñanzas de Elohim. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Sabemos que el Shabbat dice que debemos descansar, pero nosotros hacemos una cena. La cena es el camino o es la ejecución de la ley para que el mandamiento se vea más bonito. Eso se llama una decisión o una alajá. Alguien que tomó el camino de eso. Bueno, entendiendo esto, entonces nosotros vamos a Éxodo 23:6-7 y dice, no pervertirás el derecho de tu hermano, menesteroso en su pleito, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Nosotros podemos tomar la decisión, y esto va para los dos lados, tanto terrenal como espiritual. Nosotros podemos juzgar a la persona. Él puede salir victorioso. Nosotros podemos escuchar a la persona y podemos tomar el camino correcto o destruir a esa persona. Pero el Eterno nos deja ver claro que Él nunca, hermanos, va a absolver al culpable. Porque acordémonos que Elohim es justo y Él conoce los corazones de todos. Por eso Él nos da el consejo. No pervertirás el derecho. Aléjate de acusación falsa. No escuches a esa persona si sabes que es mentira. No mates al inocente ni al justo. Los consejos que nos dice. ¿Cómo es matar? También lo podemos matar terrenalmente o espiritualmente, porque con una palabra, con una mala interpretación, lo podemos hundir. Y Él dice, porque yo no absuelvo al culpable. Él nunca. Si nosotros somos justos y tenemos un corazón íntegro conforme a la voluntad del Eterno, acuérdense, hermanos, que Él nunca nos va a dejar caer en deshonra. Él siempre nos va a levantar. Vamos a vivir la tribulación porque se armó un complot contra nosotros. Pero Él llegará el momento cuando va a dictaminar sus leyes. Y verdaderamente va a salir a la luz todo. ¿Y qué va a pasar? Él verdaderamente va a juzgar al inocente, pero también va a dictaminar contra el culpable. Eso es lo que nosotros debemos entender. O sea, cuando seas tú llamado a ser juez, sé equitativo. Cuando tú vas a ser llamado a interpretar la ley del Eterno, interprétala conforme a la voluntad del Eterno y no a tu propia opinión. Porque ese es el problema. Alejamos al pueblo, alejamos a las personas, pero no las llevamos al camino correcto. Porque eso es lo que nosotros, o eso es el legado, o eso fue lo que el Eterno dejó estipulado para cada pueblo. Miren lo que nos dice Ezequiel 44, 21-24. Esperemos que lo que estamos hablando lo podamos entender y podamos aprender algo de todo esto.
Ningún cohen o ningún sacerdote beberá vino cuando él entre en el patio interior. Ellos no pueden casarse con una viuda y con una divorciada, sino que tienen que casarse con vírgenes de la cera de la casa de Israel, o una viuda que su esposo muerto haya sido un cohen. Estamos hablando de las leyes de esos. Somos sacerdotes, ¿cierto? Pero mira lo que dice acá, Ezequiel 44:23. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano, y habilitarlos para reconocer entre lo limpio y lo inmundo. El Eterno mismo dejó la capacidad, cómo ellos debían comportarse, o qué es lo que ellos debían dictaminar, qué es lo que ellos tienen que legislar, enseñar al pueblo lo santo de lo profano, a tomar el camino correcto, embellecer el mandamiento, elevarlo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Mire lo que dice acá, Ezequiel 44:24, y mire tan importante este texto. Serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. En todas mis festividades designadas guardarán mis mitzvot y regulaciones, y guardarán Shabbat Kadoshim. ¿Qué es lo que nos manda a rendir las decisiones? ¿O qué es lo que dice el Eterno que debemos hacer? Debemos tomar decisiones conforme a sus estatutos. ¿Estoy haciendo entender? Si no, tú no tomas una decisión conforme a los estatutos de Él, estás lejos de la voluntad del Eterno. Vuelvo a entender. Si tú vas a ser juez, ¿qué es una decisión conforme a la voluntad del Eterno? Que tengas 2 testigos para poder juzgar. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se llama esto de decisión conforme a mis estatutos? Eso tiene un nombre en este caminar, y eso se llama alajá. Decisión, o se llama tomar el camino de acuerdo a los estatutos, sacar una ley o tomar el camino correcto de acuerdo al mandamiento. ¿Qué es alajá? Término que se refiere a todos los aspectos legales basados en la ley. La palabra o la raíz de esto es rai. De la palabra es ir o andar, y su origen se determina en Éxodo 18:20, como ya lo vimos. O sea que lo que nosotros debemos hacer, legislar o sacar una alajá conforme al mandamiento, para que podamos hacer las cosas bien, pero conforme a la voluntad del Eterno. Por eso los 3 puntos que le di al comienzo. Si tú no conoces Torah, ¿cómo vas a legislar? Si tú no conoces Torah, ¿cómo vas a decir que ella está anulada? Si tú no conoces Torah, ¿cómo vas a edificar o cómo vas a enseñar a alguien que tome ese camino? Primeramente, antes de tú ser juez, antes de tú ser condenador, debes aprender para poder dictaminar eso. Mira lo que dice Hechos de Éxodo 18:20. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Como jueces, ¿qué debemos hacer nosotros? Amonestarlos conforme a sus estatutos y las leyes, y enseñar la alajá, o sea, cómo deben andar conforme a eso. Eso es lo que hace un juez en estos caminos. Acuérdese lo que dice: rendirás decisiones conforme a mis estatutos, es lo que nos decía. Cuando nosotros seguimos andando esto, entendemos que ya en tiempos bíblicos se hicieron esfuerzos para lograr que el pueblo entendiese. ¿Y esto qué pasó? Esto dio pie a las primeras interpretaciones de la Torá. Porque todo el mundo dice que no se puede interpretar y que la Torá es literal. No, para eso es un juez, para dictaminar, para mostrar el verdadero camino de la palabra. Y mire lo que dice Esdras 7:10. Por cuanto Esdras había terminado en su corazón escudriñar la ley de Yahweh y practicarla, y enseñar a Israel sus estatutos y preceptos. ¿Qué es lo que venía a hacer? ¿O qué fue lo que hizo él? Hizo lo que estaba estipulado en Moche, pero él hizo algo más profundo. Estudió la ley, la escudriñó y se la iba a enseñar al pueblo cómo practicarla.
¿De dónde viene esto? Si ustedes empiezan a notar, debe haber algún comienzo de todo. Y la autoridad de legislar o la autoridad de tomar decisiones o escudriñar la palabra y tomar el camino correcto viene desde Deuteronomio 17:10. Y esto es lo que dice: entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado desde aquel lugar que Yahweh haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuando te haya indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declare. ¿Cómo debemos actuar? Según la ley de quién? De los jueces que el Eterno, o de los gobernantes, o de la persona que ha puesto encima de esto. Dice: actuarás según la ley que ellos te instruyan. Para eso el Eterno ha dado la capacidad de discernir también. Entonces sí debemos interpretar aquella ley que el Eterno ha dejado. Seguimos. Entonces, dice acá, porque es muy claro decir, vamos a tocar otro tema, si eso es lo que debe hacer un juez, si eso es lo que debe hacer el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué a medida del tiempo o a transcurso de los años nos dicen que todo esto fue anulado, que todo esto fue abolido? Si con eso o con esa ley es que nosotros vamos a ser juzgados. Dice la palabra en Romanos 2:12: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron por medio de la ley serán juzgados. ¿Pero por qué necesitamos ser juzgados? ¿Por qué necesitamos saber si hemos obedecido la palabra del Eterno? Necesitamos la palabra del Eterno, porque ella es la que nos da la sentencia o el veredicto final. Si tú has obedecido, no te conviertes en pecador, porque sabemos que pecador es transgredir la ley. Pero si tú has obedecido, ¿te conviertes en qué? En alguien que está cumpliendo la palabra del Eterno. Por eso Juan 15:22, mire lo que nos dice Yeshua. Porque todo el mundo dice que Yeshua vino a abolirla, que Yeshua nunca dictaminó el camino. Y hermanos, escuchen bien. Él desde el comienzo empezó a dictar alajá, o empezó a tomar las decisiones cómo el pueblo debería guardar las escrituras. Dice: si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cómo así? Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos cómo guardar la ley. Pero vino Él y dictaminó qué camino debemos nosotros tomar. Y entonces, a partir que Él nos enseña qué camino coger, ahí en ese momento nos volvemos pecadores, porque sabemos que Él ya legisló ese camino. Y dice la palabra que nosotros debemos andar conforme a lo que han legislado de los estatutos y decretos. Pero ahora, mire lo que sigue diciendo: pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya sabemos cómo guardarla, ya sabemos cómo vivirla. En ningún momento Él dijo: no la guarden, no la obedezcan, aléjense del camino. No, vamos a guardarla, vamos a vivirla y vamos a ponerla en práctica, porque Yeshua sabemos que fue antes más estricto con la ley que lo que eran las personas en esa época. Ese es el ejemplo muy claro de un juez verdadero. Por eso dice juez supremo. ¿Por qué? Porque en lugar de anular, nos dice: si yo no hubiera venido, ustedes ni siquiera sabrían que era pecado, porque estaban llevando esto más o menos. Pero como ahora sí vine, ahora sí les enseñé, ahora sí saben qué camino tomar. Porque sabemos que Él no anulaba, sino antes exigía más de la cuenta. Y el ejemplo más claro está en Mateo 5:21 al 22. Mire cómo Él legisla, mire cómo Él legisla. Acuérdense que la palabra es clara, que Él dice que debe legislar conforme a lo que está estipulado en los estatutos y decretos. Y mire cómo Él nos lo deja ver. Han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás.
y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Ese es el mandamiento, ¿cierto? Esa es la ley que está en la Torá. Pero mire cómo se levanta Yeshua y mire cómo nos enseña él. Pero yo les digo, ¿quién está hablando ahí? Yeshua. Que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ¿ante quién? Ante el Sanedrín, algo mayor. Y cualquiera que diga necio, incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Geinón. ¿Ustedes le parecen ahí que Yeshua está diciendo no guarden el mandamiento? ¿Ustedes le parecen que Yeshua está diciendo voy a juzgarlos? Él solamente demostró el camino, él estaba legislando. Sus padres decían esto, pero yo les digo otro. Y así sucesivamente, él nos va mostrando cómo es el camino que nosotros debemos tomar. Hay otro ejemplo más claro donde dice, acá, ustedes oyeron que se dijo, la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, que eso está también en esta paracha, pero más adelante. Pero llega y dice Yeshua, pero yo les digo otra vez, va a volver a dictaminar o va a volver a sacar el camino o la halajá para ver que el mandamiento se le puede dar mayor excelencia. No bajarlo de nivel, sino mayor excelencia. Y mira lo que dice. No le hagas resistencia al malo. Al contrario, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale, y al que quiera pedirte prestado, no se lo niegues. Y sigue, 43. Todo esto está en Mateo 5:43, que es donde él dictamina todas estas leyes. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que se decía, pero miren lo que él dice. Yo les digo, eso es un error. Yo les digo, Yeshua, miren lo que les dice. Amen a sus enemigos y oren por los que lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque ustedes aman lo que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Así que sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué dice Yeshua? No que porque no estés en tu misma congregación o no esté en tu mismo pueblo, no es que le tengas que negar el saludo o lo tengas que alejar. Más bien sé justo y no juzgues. Más bien ayuda. Entonces, entendiendo todo esto, hermanos, ¿qué es lo que nos deja ver la palabra? ¿O qué es lo que nosotros entendemos para reflexionar acá? Primero, si tú vas a juzgar a alguien, primero júzgate a ti. Primero limpia lo que tú tienes en tu corazón para que el Eterno te utilice como un juez. Segundo, si tú vas a juzgar a alguien porque ya has pasado el primer paso, antes de hablar y antes de dar un veredicto, escuchas las dos partes. No te vayas solamente por la derecha o por la izquierda, sino escucha. Aprende a escuchar y aprende a hablar. Y tercero, que Yeshua no vino a decir que la ley estaba anulada, sino que Él vino a mostrarnos que se podía guardar y se podía poner en práctica y se podía elevar el mandamiento. Entendiendo todo esto, nosotros debemos saber que la palabra es una instrucción que nos da la vida. La instrucción es algo que nos llena y nos cambia tanto por dentro como por fuera. Y acá la reflexión, hermanos, lo más importante es que dejemos que la palabra obre en nuestras vidas. Dejemos que la palabra haga cambios en nuestras vidas, para andar conforme a los decretos y estatutos que el Eterno nos ha dejado. Amén.
Vamos a esperar a los hermanos que el Eterno sea bendiciéndolos, sea acompañándolos, que esta palabra que impartimos el día de hoy de la Parashá Shoftim sea para su vida una ayuda, y esperamos que si les sirve nos ayuden a compartir nuestros videos, se registren en nuestros canales y sigan compartiendo. Shalom, shalom, bendiciones del Eterno.